Volvemos ahora a comunicarnos con la ciudad de Mar del Plata. Allí sabemos se está llevando adelante el coloquio de IDEA y ahora estamos en comunicación con Nuriam, que está allí en el Sheraton Hotel, seguramente allí en el coloquio. Hola Nuria, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fer? Bien, muy bien. Aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el segundo día del coloquio de IDEA, un coloquio que esta mañana arrancó muy temprano porque a la tarde hay actividades de networking. Las empresas reúnen a los empresarios en distintos eventos por fuera de lo que sucede en el coloquio. Ayer la figura más importante, obviamente, Caputo, un Caputo muy distinto al del gobierno de Macri, muy distinto, muy suelto, el ministro Caputo, con posicionamientos Suelto muy y hasta duros. agresivo casi, ¿no? Sí, duro para con el kirchnerismo, los trató de ladrones, de burros. En términos económicos te diría que no dijo demasiado más que lo que se conocía, novedoso, no hubo mucho, recordó casi al final, al bajar del escenario, que en el mes de septiembre hubo nuevamente superávit, algo que tal vez podría haber sido para el principio. Él como ministro de Economía del discurso eligió o lo olvidó y lo dijo al final, aplaudido por los empresarios en la mayor parte de su discurso, obviamente con un clima del empresariado más positivo sin duda que el del año pasado, por ejemplo con un Alberto Fernández en retirada, con un Milei que venía a esta ciudad para hacer una especie de contracumbre, y hoy es casi, te diría, el coloquio, a mi forma de ver. Vamos a preguntarle a quien me acompaña y vamos a charlar con él, pero parece un poco el coloquio del gobierno. No hay CGT, no hay sindicalistas, siempre hubo mesa de sindicatos, y en Sí. este caso, hoy está Correa, el secretario de Trabajo, que habla mucho del tema de la generación de empleo, genuino, privado, pero sindicalistas no hay. No se habla tampoco no hay mesas de energía, no se habla de recursos renovables, no es parte de la agenda de IDEA el tema de la sustentabilidad, por ejemplo. Pero bueno, digo, en materia política pasan muchas cosas. Hoy, de hecho, en un ratito nada más está llegando Mauricio Macri a IDEA, pero para tener un almuerzo con empresarios que se notaron que estaba la posibilidad de encontrarse con el presidente del Banco Central, con Busili, con el jefe de gabinete, Caputo, con Macri, y no me voy a acordar quién era el cuarto. Bueno, cuatro. Le habían ofrecido a Guado de Pedro también, pero Guado de Pedro Con último momento Martín se Menem, bajó. ¿no? También estaba anotado allí Exacto, en esa Martín lista. Menem, exactamente, Martín Menem también estará recibiendo empresarios hoy en uno de los lugares elegidos en Mar del Plata. Le habían ofrecido a Guado de Pedro se bajó último momento. Kirchneristas no hay en este coloquio, brillan por su ausencia. Otros años hubo más oposición, obviamente. El año pasado Patricia Bullrich había concentrado la mayor parte del empresariado. Pero estoy a mi lado con Diego Santilli, que vamos a tener la posibilidad de hablar unos minutitos preguntándole, por un lado, ¿qué le pareció lo de ayer de Caputo? ¿Cómo encuentra este coloquio? ¿Y qué espera de mañana de Milei? Gracias, Diego, por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, buen día a todos. Primero, IDEA es un lugar muy importante donde los emprendedores, las empresas, las grandes compañías argentinas, que son las que invierten, arriesgan, plantean sus posiciones, sus visiones, sus ideas, y claramente hay un camino hacia después del ordenamiento de la macroeconomía que tiene que ver con la microeconomía, y ahí es el derrame, cómo le llega a la pyme, al comercio, al ciudadano de a pie, esta tarea que está llevando adelante el presidente. Me parece un buen, si vos me preguntás, me parece un buen debate muy positivo de cómo después del ordenamiento de la macroeconomía, que no terminó, pero que está en un proceso muy avanzado, desde lo monetario, desde lo fiscal, van cambiándose, cómo eso llega a todos los sectores. Y bueno, ahí está eso lo positivo. Después vi al ministro de Economía muy convencido, muy parado sobre la estrategia que diseñó un año y medio atrás, como él lo plantea, y que empieza a dar sus frutos, que es una tarea muy difícil, una tarea de poner en caja un país que estaba totalmente descolocado y entender que de una vez por todas lo que nos hace más pobres y nos va destruyendo es la inflación. El mundo lo resolvió, los argentinos todavía no. Este gobierno en 9 meses está haciendo mucho. ¿No lo viste así, distinto, al ministro de Economía, distinto bueno, todos cambiamos, ¿no? Lo digo mucho más suelto que lo que fue durante la gestión de Macri? Bueno, está
a ver, lo veo un ministro de Economía muy consolidado, con un equipo consolidado, obviamente dicotomía, ¿no? Al lado del centro de la escena, si vos por ahí una pequeña autocrítica puedes hacer, en nuestro periodo tenías, por ejemplo, a Pratgay, que era expansivo, y el presidente del Banco Central, que era más expansivo, restrictivo. Entonces, ahí como faltaba una sintonía de coherencia, pero yo lo veo como en el centro de escena, obviamente más vehemente, si vos querés, a tono con lo que pasa en el mundo está más polarizado y más contundente, pero también puede tener que ver con ver con lo que está haciendo la oposición. O sea, la oposición, como no puede discutir los temas, se pone detrás de causas nobles y lo que va es por destruirle si vos me preguntás, la columna vertebral del presidente Milei, que es el equilibrio fiscal. Entonces se intenta, con leyes que está planteando dentro de causas justas o nobles, si vos querés, o causas nobles, romper ese equilibrio fiscal. Entonces un ministro de Economía que lo defiende a rajatabla. Claro, te escucha Diego Santilli. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Allí en el coloquio de idea tradicionalmente se resaltó el aspecto institucional, ¿no? Y lo importante que es para la recuperación de la economía y para las inversiones. ¿Qué pasa con este esquema, sobre todo desde el punto de vista del Congreso, con este esquema de Milei, donde las dos herramientas principales parecen ser el decreto y el veto, ¿no? O sea, la mayoría de las reformas vienen por decreto, aún reformas sustanciales y que uno las supone con mucho consenso, siempre van por la vía del decreto y también hay ya una manifestación clara de utilizar la herramienta del veto. ¿Qué visión tiene de eso? Primero, todos los presidentes usaron el veto, porque yo escuchaba también a algunos diputados que planteaban eso, cuando empezás a mirar el propio presidente del PRO, los propios presidentes de otros gobiernos han utilizado la herramienta. Es una herramienta constitucional. Usted me pregunta a mí, ¿es la herramienta central que tenemos que tener? No, pero es la herramienta que constitucionalmente uno tiene a mano. Sobre todo en un gobierno que llega con el 10% de los senadores y el 14% de los diputados. Entonces, la verdad, ningún intendente, ningún gobernador. Entonces, es un gobierno que llega con la voluntad popular, pero desde lo estructural, partidario, político o Congreso, bueno, le falta. Entonces, esa elección será la del año que viene para ir a buscar por lo menos el tercio necesario para poder gobernar. Entonces, lo está haciendo de esa manera. No le podemos achacar no utilizar los mecanismos constitucionales que tiene, porque lo han hecho todos los presidentes. Por un lado. Y segundo, aquí es donde el gobierno se pare, te decía antes, respecto de una oposición que lejos de buscar puntos de común acuerdo para construir una Argentina distinta, que eliminemos la inflación, que nos pongamos de acuerdo, empieza a utilizar causa noble para destruir la estructura, la columna vertebral del presidente. Entonces ahí ya volvemos a autodestruirnos como país. Entonces es válido lo que está haciendo el gobierno. Para ese año próximo, para conseguir ese tercio que le dé un poco más de aire en el Congreso, la libertad avanza. Hay una expresión que se usa más en las empresas que en la política, ¿no? Que es la fusión por absorción. Es cuando una empresa absorbe a la otra. ¿Puede haber una absorción del PRO por parte de la libertad avanza? Yo creo más en la convergencia. A ver. La convergencia de ideas que tienen que ver con el cambio, que a nosotros en la elección pasada nos tocó salir terceros, ¿no? Para aclararlo, y a partir de ahí fuimos al balotaje a acompañar la idea de cambio que estaba sobre la mesa versus los que nos quieren llevar a los 70 a la destrucción de valor y a continuar con la inflación, que es lo que la sociedad eligió mayoritariamente con ese 56%. Entonces, nosotros estamos apoyando esa idea de cambio, que es lo que tenemos que superar, obviamente. A veces es difícil, un presidente que en 9 meses te da equilibrio fiscal y ordena cuentas, que es muy difícil, con un dolor muy fuerte en la sociedad, pero es el puntapié inicial o la base seria de sustentación para salir adelante. Está muy claro. Diego, la última por mi parte. Hay también en estos 9 meses muchos elogios por parte de dirigentes de PRO como usted en cuanto a lo hecho por Javier Milei. Milei tal vez tuvo, no sé, una cierta audacia o una cierta decisión de tomar algunas medidas que Mauricio Macri en su momento
con otra representación parlamentaria y con otro poder y otro escenario económico, no pudo o tal vez no se animó. Yo diría son dos cosas. Primero, una sociedad que se dio cuenta que lo que peor le hace es la inflación. Es decir, la inflación hace más pobre al pobre, hace más pobre al de la clase media, y el que mejor se puede proteger, aunque también lo perjudica, es el más rico. Pero se protege con otras herramientas, tiene otra capacidad. Entonces se dio cuenta la sociedad. Entonces hay una voluntad popular de que de una vez por todas terminemos con ese flagelo. Y a partir de ahí ordenar las variables. Eso yo no lo veía, si vos me preguntás, hace 8 años atrás. Tan claro y tan nítido por parte de la sociedad. O sea, se da cuenta, no mintieron. Con esto de que dale, que seguimos gastando, dale que va, dale que te pongo pesos en tu bolsillo, que al otro día te la saco con inflación, o sea, que aumenta el suelo, pero al otro día te la saco por inflación, siempre está peor y siempre son más pobres. Bueno, ese es el resultado que tenés ahora, ¿no? 50% de pobreza. Creo que esa voluntad lo ayuda mucho más al presidente Milei, y por otro lado, una decisión firme. El presidente cree que es la economía lo que te saca adelante. Diríamos una vieja frase de Clinton en Estados Unidos, es la economía estúpida, ¿no? Diría. Y bueno, su planteamiento está parado ahí. Y vaya que ha tomado decisiones. Bueno, yo creo que la Argentina tiene una oportunidad única a partir de haber pasado lo peor, que esto es lo que empieza a suceder es ahora que despacio, paulatinamente, las diferentes variables de diferentes sectores empieza a mejorar. Obviamente, el que más le cuesta mejorar es al comercio minorista, a la pyme, tal vez a la indumentaria, son los sectores o al consumo masivo los que más le cuesta. Pero voy a ver sectores que van en alza meses consecutivos. Entonces, ojalá llegue a todos a partir del año que viene, ¿no? Porque no tampoco va a ser en 15 días o meses, porque no se arreglan años y décadas de desaguisados y desastres en 9 meses. Entonces eso también tenemos que aprender los argentinos. Claro, yo tengo dos más por mi parte muy cortas y así como algo eso. El hecho de que no haya un acuerdo ya consolidado entre Milei y Macri es una cuestión de egos. No, yo creo que es una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo que se va a ir acomodando a medida que se aproxima el año electoral. En definitiva, este no es el año electoral. El año electoral es el que viene y hoy hay que trabajar para salir de este flagelo en donde hoy el presidente y muchos de los que acompañamos sus medidas evitamos una de las peores crisis que podríamos haber tenido. Porque hubiera sido mucho peor que en 2001, porque tenemos más pobreza, más endeudamiento, más destrucción de valor, más destrucción empresarial. Tenías todas las condiciones para hacer la peor de las peores de las tormentas. La última, Cristina sigue teniendo poder de daño. Yo creo que Cristina sigue... El pródigo, esto, ¿no? El kirchnerismo cada vez está más encerrado en sí mismo y más achicado, o sea, su base de implantación se va achicando, y la sociedad ya le dijo, no quiere más, quiere un país normal, donde vos vayas a laburar, donde tu hijo estudie, aprenda, donde puedas salir a la calle y vivir tranquilo, que no te maten por un par de zapatillas, y está agotado y harto del kirchnerismo que hizo todo al revés. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Saludos. Y me quedo con vos, Fer, para un poquito repasar lo que queda para esta tarde. Te decía, estas actividades que se hacen por fuera del coloquio de ideas son presencias importantes, ¿no? Como te contaba recién, lo que queda de los almuerzos, como verás, yo te dije el coloquio del gobierno, porque es todo Milei, todo pro. No hay una voz kirchnerista. Sí que decía invitado a Pedro para estos almuerzos en que los empresarios pueden anotarse, se bajó. Obviamente ni apareció Sergio Massa, ni nadie cercano al kirchnerismo. No, y ni tampoco había una representación por ahí por la vía de los gobernadores. Dicen que Axel Kicillof ni siquiera respondió a la invitación, pero digo, del resto de los gobernadores por ahí también podría haber allí algún polo opositor dentro del coloquio, pero no pasó nada de eso. No, te voy a decir que el gobernador no está, pero sí hay representantes del Banco Provincia, que claro, no es menor. Bueno, en definitiva, el kirchnerismo quiso estar ausente en esto y hay un empresariado como dispuesto a aplaudir al gobierno porque entiende que es un momento de mayor expectativa o, digamos, es más positivo que estos meses que estamos cursando son más positivos que los meses que dejamos atrás. Mañana Milei,
mañana también el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, y ahí se podrá saber, bueno, cuál es la evaluación finalmente de este coloquio, que es lo que charlábamos, lo que va dejando por ahora. Claro, hoy la estrella del día, Nuria, van a ser los almuerzos cerrados, ¿no? Lo que quieran contar los empresarios y los funcionarios después de esos almuerzos que deben estar comenzando ahora en un rato y donde hay algunos apellidos importantes, lo contaba recién, Santiago Bausili es uno, Martín Menem es otro, y también habrá que ver, ¿no? En algún caso habrá grandes empresarios que tendrán que elegir en qué mesa se sientan. Sí, claro, esto lo tienen que hacer con antemano. Me acuerdo que el año pasado fue como un resultado de lo que podía llegar a ser la elección, mirar cómo se habían ido anotando, que habían ido eligiendo los empresarios para anotarse dónde. El año pasado recuerdo que había arrasado Patricia Bullrich. En el caso de Milei, no es que vino e invitaron a un grupo reducido de empresarios. Y armó el contracoloquio. Exactamente, y mucho se había dicho de Macri que iba a hacer lo mismo en este caso y que mañana se iba a llevar a los empresarios a almorzar, pero después yo noche hablando me decían que en realidad habían hecho circular eso un poco para que no fueran todos hoy al lugar donde iban a estar almorzando, pero que Macri no iba a hacer eso, sino que el almuerzo iba a ser hoy. Está muy claro y habrá que ver si sigue, bueno, por supuesto con este tono tan oficialista del coloquio. Los empresarios... con lo cual era de esperar que estuviera por acá también, pero te diría la única figura. El resto, bueno, contento con este cambio de aire y te diría que ayer lo que más aplaudieron los empresarios de parte de Caputo fue esas palabras duras que tuvo para con el kirchnerismo. Veremos qué pasa también con los gobernadores en estas horas, que van a estar también por Mar del Plata, pero son los gobernadores de algún modo más afines al gobierno nacional. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Te mandamos un beso y seguimos en contacto. Dale, cómo no, un beso. Chau, chau. Allí, Nuria, desde la ciudad de Mar del Plata, con las últimas novedades del coloquio de IDEA. Repasamos hoy mesa de gobernadores, hoy también la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y después, por supuesto, los almuerzos cerrados, ¿no? Allí donde hay algunos funcionarios